A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Díaz, el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Si nos ayuda, por favor, encendiendo su micrófono. Gracias. No lo escuchamos. Parece que hay algún problema con su audio. No sé si podemos probarlo en interno, por favor. Mientras tanto, voy comentándoles a nuestros amigos oyentes que en general se calcula pérdidas en el comercio por 250 millones de dólares en el mes de noviembre a nivel nacional, según el director ejecutivo justamente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, nuestro entrevistado Juan Carlos Díaz Granados. Desde la CCG esperábamos que durante el mes de noviembre el sector incremente su facturación alrededor de 8% tras las medidas anunciadas por el gobierno. Consideramos que el sector evidenciaría un crecimiento del 4% durante este mes. Es decir, el comercio estaría dejando de percibir 250 millones durante el mes de noviembre. Juan Carlos, ya tenemos su conexión. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la oportunidad. Cuéntenos respecto a estas pérdidas que se están teniendo en el sector comercial, sobre todo en los lugares donde se ha dado el estado de excepción y también pues incluido el toque de queda, reduciendo el horario laboral y de comercio en días tan importantes como la cercanía a las fiestas de Navidad. ¿Han tenido los comercios una respuesta del Ejecutivo sobre cómo se podría realizar una compensación por las pérdidas en los comercios? Sí, bueno, las buenas noticias es que estamos facturando más que lo que facturamos en el año 2019, lo que facturamos en el año 2020 y lo que facturamos en el 2021. Como país estamos creciendo más allá del promedio de la región en el Producto Interno Bruto de alguna manera esta gestión de la Cámara de Comercio de Guayaquil en relación al toque de queda, en la reducción del número de horas que generaba, sí ha ayudado, más allá de que nosotros pues estamos conscientes de que seguramente desde el Estado tienen información e inteligencia que nosotros no tenemos que obliga a tener este toque de queda. Obviamente, el no tener el toque de queda es fundamental porque es una medida extrema, es decir, en los casos más graves de México y de Colombia no hubo toques de queda. Por lo tanto, entiendo que el gobierno en este momento sigue revisando esa medida excepcional porque al final afecta derechos constitucionales como el de asociación, el de libre circulación, el derecho al trabajo, etcétera, y los negocios se ven en la obligación de cerrar más temprano y algunos negocios que abren hasta más tarde no han podido aprovechar al 100% su capacidad, más allá de que sí tienen obligaciones tributarias y obligaciones con sus colaboradores también al 100%. Así es que lo bueno es que entendemos que el gobierno está revisando esa posibilidad y esperamos que eso ocurra. Y en el caso de que pues el gobierno no decida flexibilizar las medidas para el mes de diciembre o anular el toque de queda, ¿en cuánto se calcularían las pérdidas en medio de este momento tan importante que son las compras navideñas? Sí, inicialmente que el toque de queda dure hasta el 15 de diciembre, que era lo que mencionaba originalmente el decreto de estado de excepción que incluía este toque de queda, implicaba una pérdida o dejar de facturar 250 millones de dólares en las provincias que afectaba o sigue afectando el toque de queda. El haber reducido el número de horas del toque de queda implica una facturación perdida durante esos 8 días que duró el toque de queda, iniciándose a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, en 70 millones de dólares. Por lo tanto, las pérdidas se han reducido, pero como usted bien dice, esta es una época en la cual los centros comerciales abren hasta más tarde, los compradores hacen compras más tarde porque es la época en la que uno hace regalos y por lo tanto
requerimos atender en horas extendidas, pero además, cuando atendemos en horas extendidas, es la oportunidad para darle una mano a aquellas personas que no tienen un empleo, porque se requieren justamente más colaboradores para atender este flujo del último trimestre, que es el más importante del comercio, que es la actividad económica que más empleos adecuados genera, y por lo tanto es importante para nosotros que este toque de queda, con la información que tenga el gobierno para controlar la seguridad, se elimine lo más pronto posible, entendiendo que para nosotros es fundamental la seguridad para las familias ecuatorianas como una prioridad, y dentro de las familias ecuatorianas están la de los compradores y la de los vendedores. Justamente tengo un comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano que dice que el país se encuentra en una grave situación. El Comité Empresarial Ecuatoriano se solidariza con los afectados y sus familias por los hechos suscitados en la madrugada del 1 de noviembre de 2022 en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas. La violencia, el vandalismo y el terrorismo se tienen que combatir con todo el peso de la ley. Si bien, como usted decía, los comercios pues necesitan seguir funcionando, existe pues lo que estamos viendo, que es una crisis de seguridad terrible, que no permite incluso en algunos sectores a las personas salir a realizar esas compras en las noches que decimos siempre en esta época de Navidad, pues se extienden los horarios en los centros comerciales. ¿Cuál es la propuesta de las cámaras de comercio para enfrentar la inseguridad sin restringir las horas de funcionamiento de los comercios? ¿Qué podemos hacer? La primera es aceptar que esto es una medida excepcional, extraordinaria, que vulnera derechos constitucionales y derechos humanos. Por lo tanto, hay que tratar de revertir esta medida lo más pronto posible. Lo segundo es que, como dice el comunicado del Comité Empresarial, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Y cómo nos adaptamos a las nuevas circunstancias? A través de medios que hemos venido impulsando desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, como por ejemplo el comercio electrónico, que tanto nos ayudó en los peores momentos del confinamiento, y las entregas a domicilio también. De tal forma que los negocios que ya estaban tradicionales creen nuevas líneas de distribución a través de el comercio electrónico, que es una tendencia a nivel mundial que está para quedarse y para seguir con fuerza en el mercado. La mayoría de las compras de comercio electrónico se realizan a través de los celulares, es decir, desde cualquier lugar del mundo se pueden hacer esas compras, así es que tenemos que motivarnos en ese sentido. Y la otra gestión que la Cámara de Comercio de Guayaquil viene realizando ya desde hace mucho tiempo atrás, conociendo estos desafíos, es una conversación constante con la Policía Nacional para poder apoyarlos en su gestión, y además con las autoridades seccionales y nacionales con ese mismo objetivo. Esto es una corresponsabilidad, esto tenemos que salir todos unidos. No podemos empezar a atacar a aquellas personas que están en puestos públicos, que están haciendo una buena gestión en el control de la seguridad, pero al mismo tiempo, al ser corresponsabilidad, implica que la Asamblea Nacional vaya más allá de las declaraciones líricas, como las que hicieron en las últimas semanas sobre la seguridad, sino que se pongan a trabajar en la reforma de legislación que apoye a la disminución de la inseguridad a nivel nacional, entendiendo también derogatorias de tablas de drogas, etcétera, ¿no? Sí, perdón. Sin embargo, para terminar, este es el 7º estado de excepción por motivos de seguridad en el país. ¿Se ha calculado las pérdidas económicas acumuladas por todos los toques de queda implementados en este año y que, por cierto, no han dado mayores o por lo menos no han dado los resultados que esperábamos los ciudadanos? Correcto, por eso es que tenemos que irnos a soluciones de fondo. La Asamblea Nacional tiene que trabajar, la función judicial tiene que también cumplir su misión sancionando después el debido proceso aquellos delitos flagrantes, también la función de transparencia eligiendo las autoridades de control, que ahí tenemos una tarea pendiente, y además que sirven para esa misma función para controlar
también la delincuencia a través de la Defensoría del Pueblo, y lo mismo la función electoral, controlando y auditando que no vayan a ir candidatos de las organizaciones delictivas internacionales. Y el problema de fondo va en que tenemos 50.000 miembros de la Policía Nacional cuando se requieren 80.000. Está reventando las consecuencias desde el año 2007, durante 14 años que se legisló en favor de la delincuencia para que este sea un ecosistema favorable para el crimen organizado. Se dejaron de formar oficiales de la Policía Nacional, miembros de la tropa durante mucho tiempo, se los ha dejado de armar y hay que empezar a trabajar, pero en corresponsabilidad entre todos los sectores de la sociedad y especialmente de quienes tienen la obligación, que son todas las funciones del Estado, para poder resolver, y nosotros de la Cámara de Comercio de Guayaquil encantados de poder apoyar esa gestión que es una tarea nacional. Esa es la alternativa de todos, creo, ¿no? Apoyar a que las cosas se den, se solucionen y ver en qué podemos trabajar también para poder salir de esta tremenda crisis todos los ecuatorianos. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, un gusto como siempre y un saludo a su audiencia. Gracias. Agradecemos a Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil.